Bienvenidos a la consulta del Dr. McGuffin, enfermos de lo macabro. Antes de empezar, recuerda marcar el pulgar, suscribirte y marcar la campanilla para estar al día de lo mejor en cine, terror, cómics y noticias. Hannibal Lecter es un personaje ficticio creado por el autor estadounidense Thomas Harris. Surgió por primera vez en la novela El Dragón Rojo y se convirtió en uno de los personajes más icónicos y perturbadores de la literatura de suspense y crimen. Hannibal Lecter nació en Lituania en una familia noble y culta. Durante su infancia presenció eventos traumáticos relacionados con la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la muerte y el canibalismo de su hermana menor. Estos traumas marcaron profundamente su psicología y lo llevaron a desarrollar una sed de venganza y una atracción hacia el canibalismo. Lecter es un individuo extremadamente inteligente, con una mente aguda y una memoria prodigiosa. Es un psiquiatra experto y posee un vasto conocimiento en campos como la psicología, la medicina y las artes culinarias. Sin embargo, detrás de su fachada educada y sofisticada se esconde un depredador despiadado y sádico. Es un manipulador astuto y disfruta en ejercer un control absoluto sobre las personas que lo rodean. Una de las características más distintivas de Hannibal Lecter es su gusto por el canibalismo. Utiliza sus habilidades culinarias para preparar platos elaborados con carne humana, eligiendo específicamente a sus víctimas en función de su comportamiento inmoral o reprensible. El canibalismo se convierte en un aspecto inquietante y aterrador del personaje, simbolizando su naturaleza monstruosa y su desprecio por las normas sociales. Hannibal Lecter ha dejado una huella duradera en la cultura popular. Su personaje ha sido adaptado en varias películas como El silencio de los corderos, donde Anthony Hopkins interpretó a Lecter y recibió un premio de la Academia por su actuación. Lecter ha sido retratado en la serie de televisión Hannibal, que desarrolló aún más su complejidad y su relación con otros personajes. El personaje ha influido en el género del thriller psicológico y ha inspirado a otros villanos y asesinos ficticios en la literatura y el cine. En resumen, Hannibal Lecter es un personaje ficticio con una personalidad inquietante y compleja. Su inteligencia sobrehumana, su canibalismo y su capacidad para manipular a los demás lo convierten en uno de los villanos más memorables y perturbadores de la cultura popular. Manhunter, Michael Mann, 1986. La película presenta al detective Will Graham, quien es reclutado para rastrear a un asesino en serie apodado El Dragón Rojo. Para atraparlo, Graham busca la ayuda del psiquiatra forense Dr. Hannibal Lecter, quien también es un asesino en serie. La historia se basa en la novela El Dragón Rojo de Thomas Harris y marca la primera aparición de Lecter en la pantalla. El silencio de los corderos, Jonathan Demme, 1991. Considerada como la película más exitosa de la saga, El silencio de los corderos sigue al agente del FBI, Clarice Starling, mientras busca la ayuda de Hannibal Lecter para capturar a otro asesino en serie llamado Buffalo Bill. El film se basa en la novela homónima de Thomas Harris y ganó 5 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor para Anthony Hopkins en el papel de Lecter. Hannibal, Ridley Scott, 2001. La historia retoma varios años después de los eventos de El silencio de los corderos. El Dr. Lecter, ahora prófugo, vive en Europa bajo una nueva identidad mientras sigue involucrado en actos violentos. La agente Starling, aún obsesionada con atraparlo, se ve envuelta en un juego peligroso cuando Lecter resurge y se convierte en el objetivo de un vengativo multimillonario desfigurado llamado Mason Berger. El Dragón Rojo, Blade Runner, 2002. Esta película es una nueva adaptación de la novela El Dragón Rojo de Thomas Harris. Will Graham, ahora interpretado por Edward Norton, es un investigador retirado del FBI llamado nuevamente para el FBI para ayudar a capturar a un asesino en serie conocido como el Dragón Rojo.
Graham busca la asistencia de Lecter, quien está encarcelado para resolver el caso. Aníbal, el origen del mal. Peter Weber, 2007. Esta película es un preludio a los eventos presentados en El silencio de los corderos. Se centra en la infancia y juventud de Aníbal Lecter en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. La trama explora los eventos traumáticos que moldearon la personalidad del futuro asesino en serie. Además de las películas, la saga continuó en forma de serie de televisión. Aníbal, 2013-2015. La serie, desarrollada por Bryan Fuller, se centra en la relación entre el detective del FBI Will Graham, interpretado por Hugh Dancy, y el doctor Aníbal Lecter, interpretado por Mads Mikkelsen. La historia sigue la colaboración inicial entre ambos y cómo Lecter manipula y se involucra en los casos criminales. La serie se adentra en los aspectos psicológicos y emocionales de los personajes, así como en la naturaleza oscura y retorcida de Lecter. Clarice, 2021 hasta la actualidad. Clarice es una serie de televisión que continúa la historia del agente del FBI Clarice Starling, interpretada por Rebecca Bretz, después de los eventos de El silencio de los corderos. La trama se desarrolla en 1993 y sigue a Starling mientras aborda nuevos casos y se enfrenta a su pasado traumático. La serie explora su lucha para encontrar su voz y destacar en el mundo del FBI. ¿Cuál de estas obras es tu preferida? ¿Has leído los libros? Cuéntamelo en los comentarios aquí abajo y márcate un like. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. También podéis encontrarme en Instagram y TikTok.